raíz de que hay pocos docentes, cambiar un poco la temática hacia lo que son la condición humana hoy en un mundo tan tecnológico del que nunca se había tenido registro ni historia en la humanidad africana. Nunca como ahora habíamos tenido una tecnología que no solamente es una herramienta de mediaciones y de facilitar los trabajos físicos y de transformaciones de la realidad, sino que es una tecnología que tiene capacidad de aprendizaje y de autonomía. Entonces, bienvenido Ricardo, te agradezco mucho el desafío de a quemarropa, de sumaras aquí al conversatorio. Bueno, no sé, de alguna manera mi compañero, somos amigos hace mucho tiempo, me toma de sorpresa en cuanto que yo no estoy programado para esta conferencia, soy más bien un impulsor de este espacio, pero nosotros hemos conversado más de una vez en torno a los desafíos y la velocidad que lleva el mundo contemporáneo. Y esa velocidad y la manera de vivir siempre está marcada por una prisa que uno no sabe determinar. No sabemos en qué momento nos fuimos convirtiendo en esos seres que tienen poco tiempo para dedicarse a la contemplación. Y tenemos poco tiempo para dedicarnos a la contemplación por una sencilla razón de andar resolviendo cosas inmediatas, cosas de ahora. Y entonces, como estamos resolviendo cosas de ahora, en ese camino largo, muy pocas veces podemos detenernos a observar todos esos cambios que hemos padecido desde hace milenios hasta hoy. Entonces, Anatael tiene un recorrido sobre ese tiempo, y entonces de pronto se detiene en este tiempo de ahora para conversarnos en torno a eso. Anatael, ¿cuál es la experiencia tuya en torno a este momento que vivimos? Bueno, la contemplación de la que habla Ricardo, hay una contemplación de la que yo les quiero hablar. La contemplación que está haciendo en el mejor sentido de ver, de entender, de tratar de construir un relato que explique algo, de disfrutarlo en algún momento, lo que la neurociencia está descubriendo de lo que nos define como humanos. Nunca antes habíamos tenido la tecnología para conocer qué es lo que cognitivamente a nosotros nos hace humanos. Entonces, la neurociencia ha entrado a contemplar, Ricardo, una cosa que es la inteligencia. Acuérdense que con el humanismo, con la iluminación y todas estas cosas que se dieron a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, todos estos movimientos culturales que pusieron al hombre en el centro, y la razón que era, ¿cuántos de los que están aquí creen que lo que nos define a nosotros es la inteligencia? Es un discurso que predominó durante mucho tiempo en la academia. Y Ricardo, la contemplación que está haciendo la neurociencia sobre lo que es el cerebro está dando unas luces de las que no teníamos registro. Lo primero es, tenemos una tecnología para contemplar el cerebro que antes no teníamos. Nosotros sabemos más de la superficie del planeta Marte que del funcionamiento y de la naturaleza del cerebro humano y de esa experiencia consciente que nosotros llamamos la mente, y de esa experiencia de la mente consciente que llamamos yo soy yo y lo que ordenga hacer es mi circunstancia. Es decir, por primera vez hace unos 30 años, las imágenes diagnósticas, las imágenes de la tecnología para todo este tipo de imágenes nucleares nos está permitiendo entender el cerebro ya no como lo hacíamos antes, como lo hacía Leonardo da Vinci, como se hacía hasta hace unos 40 años. Para entender un cerebro teníamos que esperar que alguien muriera, era sobre un cadáver. Hoy tenemos la tecnología para entender un cerebro de una persona en condiciones normales, en tanto su condición de vida, su condición de sueño, en diferentes condiciones de estímulo y de experiencia cultural. Lo primero que estamos encontrando es que hay otros seres en la naturaleza que también tienen conciencia de nosotros. Hay una contemplación, Ricardo, de un neurólogo, voy a cerrar aquí, un neurólogo que se llama Antonio Damasio, catalán, es el director del Centro de Estudios Neurológicos de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Grossman. Es el centro más avanzado en neurofisiología del mundo.
Ellos han encontrado, el maestro Antonio Damasio, el doctor Antonio Damasio, escribió un libro bellísimo que se titula "Y el cerebro inventó al hombre". Dice Antonio Damasio que aquí en la parte de atrás de nuestro cerebro, donde se entronca el cuello con la base de lo que es la masa neuronal, está la base de la conciencia y de la experiencia consciente de la mente y de la experiencia de yo soy yo. Dice además que tenemos un protocerebro que es muy instintivo, el que hace que caminemos y que reaccionemos y está en nuestros cerebros, pero habla de un tipo de experiencia consciente que define Ricardo como el yo autobiográfico. Y dice Antonio Damasio que la neurología puede probar que tenemos una predisposición al relato, a la ficción del mundo, a la ficción de la experiencia del mundo. Y ahí viene la construcción del relato religioso, el relato sociológico, el relato político, el relato económico. Es decir, entre Dios y el dólar, para el cerebro todo eso es ficción. La gran ficción es Dios, independientemente de la fe religiosa, ¿no? Es una construcción de un gran relato. Pero el dinero, ¿cómo se nos volvió real el papel en términos de transacciones? Pero Antonio Damasio hizo una cosa, Ricardo, que yo quiero hablar contigo. Dice que somos la única especie, hasta donde ha descubierto la neurociencia, predispuesta biológicamente para el sometimiento del semejante o el exterminio del semejante. Pero hablando de esas cosas, tú que has ahondado en ellas, de pronto, más que cualquiera de los que estamos acá, uno se detiene en esas reflexiones y de inmediato pregunta: ese saber que existe, que se demuestra científicamente, que se palpa, no es el saber que se vive en la sociedad. O sea, hay un distanciamiento de ese saber a este mundo en el cual nosotros transitamos. Los tiempos son difieren, los mundos no se conjugan, las necesidades, aunque son las mismas, es posible que se complejicen más en la medida en que no podemos consumir ni hacer nuestro ese tipo de apreciación para hacer menos pesada la vida o para hacerla un poco más liviana. ¿Cuál es el concepto que tienes tú en torno a eso? En El nombre de la rosa de Humberto Eco hay unos libros que no se le permiten al público. Hay unas áreas de la biblioteca que están cerradas para cierto público al que sí se le permite entrar a la biblioteca, pero hay unas secciones o espacios de la biblioteca o libros, conocimientos a los que no se accede. Hoy, Ricardo, en el contexto que tú dices, estamos sucediendo con toda la información, con toda la posibilidad de las mediaciones tecnológicas para la circulación del conocimiento y de la información, estamos viendo una especie de medioevo digital. Hay un conocimiento que no está circulando en la sociedad, hay una ciencia que está produciendo un nuevo conocimiento que no está siendo democrático, ni hay unas prácticas transparentes sobre esa ciencia. Entonces, es como un oscurantismo digital, sí lo hay, entiendo por dónde vas. Entonces se pregunta, ¿y en esto dónde queda la educación? ¿Dónde queda la educación? Lo más terrible es que la neurociencia dice que los seres humanos estamos programados para matar, y matar al semejante, dominarlo. Hay una predisposición, una potencia cognitiva neuronal hacia la dominación, y eso está dentro del yo autobiográfico. Para Antonio Damasio, el yo autobiográfico es la capacidad que tenemos, la singularidad cognitiva que tenemos los seres humanos de construir lenguajes que son sistemas de ideas. Voy a poner un ejemplo. Estoy hablando de Yuval Harari. Yuval Harari dice que ¿por qué los otros animales inteligentes de la naturaleza no tuvieron la dominación que tiene el ser humano, o especies como los neandertales? La neurociencia está descubriendo que los neandertales tenían capacidad de trabajar en grupos hasta de 50 y hasta grupos de 100 en una misma tarea. Imagínense que un grupo se ponía a la tarea de cazar una presa, 20, 30 podían hacer, cazar un mamut y lo podían hacer. Los Homo sapiens teníamos, dice Harari,
Harari dice además que nosotros venimos de los Homo sapiens y que además somos unos monos mediocres, débiles biológicamente, no teníamos adaptaciones al clima, pero teníamos una singularidad cognitiva y era que podíamos construir un relato y creerlo. Pero no solamente creerlo, sino que un Homo sapiens se podía parar frente a un precipicio y decir, aquí se me ocurre hacer un puente. Y iba a la tribu y le contaba del puente y los semejantes eran capaces de la idea que se le había ocurrido en otro cerebro, o sea, concebirla, imaginarla, concebirla y trabajar por una cosa que no se les había ocurrido a ellos. Eso se conoce como la disonancia cognitiva en neurociencia, que es la posibilidad que tenemos los Homo sapiens de construir relatos, los humanos, y creerlo. Pero no creerlo en 10, ni en 20, ni en 100, en millones de personas. Colectivo. Creer en una misma idea, en Dios, en Alá, en Krishna, en el dinero, en el dólar, en el euro. O sea, todos podemos tener la capacidad de abstracción. Entonces, pero esa posibilidad, esa disonancia cognitiva, también tiene un lado oscuro, ¿saben? El lado oscuro de la fuerza, así como Star Wars. La historia de la humanidad también ha dado relatos del exterminio, y relatos de la dominación, y relatos de la explotación. Cualquiera que mire esa reflexión que acabas de hacer, haciendo alusión a lo que los neurocientíficos han descubierto en el cerebro, y que a uno lo deja perplejo, si se quiere, al descubrirse como un ser supremamente inteligente, ¿verdad? Que fue capaz de edificar una cultura, que fue capaz de dedicar todo el relato que viene que es la base cultural de nuestra existencia. O sea, nosotros somos un relato que viene de mucho tiempo atrás. O sea, somos la historia, somos los signos de esa misma historia y somos los que también negamos esa misma historia. O sea, al tiempo que la reafirmamos, la negamos, porque necesitamos inventarla, hermano. Entonces, lo que estamos de pronto haciendo ahora es tratando de construir una historia a partir de esa nueva observación. Podría uno entenderlo así. Dice Italo Calvino, 6 propuestas para el nuevo milenio. ¿Qué es este? Que fueron 8 conferencias que iba a dictar en unas prestigiosas universidades de Harvard y otras universidades de Norteamérica y Francia. Y no pudo dictarlas porque murió antes de eso. Que en este milenio nosotros debíamos tender a ser más esenciales, o sea, más leves, pero no leves como defecto, sino leves como sustancia. Y entonces compaginar esos discursos para entender el relato de nuestra cultura debe ser una misión nuestra y sobre todo de la juventud, que es la que se va a enfrentar con una nueva vida, una vida de una velocidad tremenda, pero que necesita. Yo utilizo la palabra contemplación porque es que si el ser humano no es capaz de contemplar su accionar, no puede revisar si ese accionar concretamente le sirve o no. Entonces estamos abocados, por ejemplo, ahora, el discurso en lo político y económico está centrado en si la especie tiende a desaparecer o debe desaparecer o va a desaparecer por influencias del clima. Entonces, en todo ese relato y en todo ese ejercicio de la ciencia, el saber y la reflexión, ¿cómo estamos en ese tiempo? Hay un nuevo relato, que es el relato científico, que está retomando unas cosas que han sido aspiraciones absolutamente ancestrales de nosotros los seres humanos. En los últimos 30 años se han desarrollado relatos como la genética, la biotecnología, y están entrando a unos terrenos, hace unos 5 años, entraron a un terreno en lo que se llama buscar el código de Dios. Es una concepción que se conoce como poshumanismo y transhumanismo. ¿El poshumanismo qué es? Un planteamiento de relato científico y filosófico que dice: hoy tenemos un sistema tecnológico
que no es pasivo. Piensen en sus teléfonos aprenden de nosotros, mi teléfono aprende de mí, de mi experiencia de usuario, me rastrea, me espía, la demora buscar una cosa o hablar de un tema para que nos aparezca en el teléfono, en las redes sociales. Eso está cambiando. Pero ese sistema tecnocientífico global cada vez más está alcanzando algo que en el posthumanismo llaman la singularidad tecnológica, y es que como en Terminator, ¿se acuerdan de Skyline? En Terminator, el sistema se está cerrando sobre sí mismo y está dejando por fuera al ser humano. Se está volviendo más autosuficiente, se está cerrando sobre sí mismo y está adquiriendo una capacidad de autorreproducirse. Los sistemas de inteligencia artificial que están implantados con los que se trabajan nuestros teléfonos es lo más básico que hay. Ya hay hoy por hoy una gran cantidad de lo que se llaman redes neuronales de algoritmos o deep learning, que se llaman aprendizajes profundos. Máquinas que son capaces de aprender y predecir el clima mejor que un ser humano, capaces de predecir los movimientos financieros mejor que un ser humano, y capaces de diagnosticar con suficiente antelación las enfermedades que puede tener el cuerpo de nosotros, porque eso ya se está desarrollando, se está aplicando. Y se está desarrollando, pero no para eso. Eso ha sido un resultado colateral. La nueva tecnología, lo que se conoce como transhumanismo, está proponiendo trascender la condición humana tal cual como hemos sido nosotros como especie. ¿Eso qué significa? Que posiblemente ustedes y nosotros seamos las últimas generaciones del Homo sapiens y del ser humano tal y cual como se conocía, porque el transhumanismo propone que vamos a trascender cosas tan sencillas. Las gafas es el inicio de las prótesis tecnológicas, es un resultado tecnológico. Los marcapasos, el stent, el cateterismo, todas estas tecnologías de operaciones. Y ese es el posthumanismo. Dice, ¿qué es lo que hace que el ser humano todavía siga siendo ser humano? La inteligencia no, porque ya las máquinas son inteligentes y cada vez más. Ya no hay ninguna máquina a la que un cerebro humano le pueda ganar en ajedrez, por ejemplo, o al Go, que es un juego más complejo que el ajedrez. No hay manera que le ganemos. La capacidad de hacer predicciones, no hay manera. Entonces, que éramos inteligentes, ya no lo somos. Que éramos racionales, pensamiento lógico matemático, ya no lo somos. Y una cosa peor para nosotros los artistas, Marcos Tusartoy, un portugués, Ricardo, publicó un libro, una investigación, profesor de la Universidad de Yale y de la Universidad de Nueva York y de la de Harvard, publicó un libro que se titula Diseñados para crear, máquinas que son capaces de crear. Aprenden lenguajes artísticos y luego hacen combinatorias de esos lenguajes artísticos y generan posibilidades artísticas que no existían antes. No estoy hablando de máquinas que se pueden programar para que pinten como Van Gogh. Estoy hablando de máquinas que hoy pueden asimilar todos los discursos contemporáneos de artes plásticas y en algún momento ella empieza a programar y a pintar. Y ella empieza a modelar esculturas que podrían ser perfectamente de lo que consideramos hoy esculturas contemporáneas. Incluso los terrenos de la creatividad y la imaginación están siendo colonizados por la máquina. Pero ¿hacia dónde va eso? La antigua aspiración, Ricardo, de vencer la muerte. El gran secreto de la eterna juventud, que está en el Mahabharata, que está en los relatos antiguos. A Homero le proponen la inmortalidad y él la rechaza porque él dice que quiere ser eterno. Bueno, el transhumanismo se plantea, y si ya estamos en condiciones de descifrar el código de Dios, y ellos en el transhumanismo el código de Dios es el ADN humano que ya está descifrado. Y ahora está surgiendo una nueva tendencia que se llama transhumanismo, una realidad humana aumentada. ¿Qué significa? Que podríamos genéticamente crear estudiantes más inteligentes, con mejor memoria, mejor capacidad de aprendizaje, con unas habilidades de lectura, unas habilidades de pensamiento lógico matemático, a partir del diseño genético cognitivo. Y eso lo están investigando. Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, se detiene en la programación del ser humano. Sí, en seres que van a cumplir un papel porque se les asignó específicamente, porque fueron programados para eso. Pero a mí me gustaría más que, yo me ubico en la existencia como tal, de nosotros, o sea, no
ese discurso es interesantísimo porque ahí está metida la ciencia y la realidad nos está demostrando eso, la velocidad de nosotros podernos conectar hoy con el universo es específica por el avance que ha tenido la tecnología. Y la tecnología llevada de manos de la ciencia, ¿no? Entonces nos conduce a ese campo de reflexión profundamente crítica en torno a la especie misma. Pero yo digo, ese campo, para una pregunta, ¿cómo resuelve la ciencia y cómo se resolvería sin el ser humano la máquina? Esa es la gran pregunta para decir, o sea, ¿se acaba la cultura, se acaba o comienza un nuevo ser? O se programa y se construye a partir de lo que terminas de plantear, o desaparecemos como especie y nos reemplaza un conjunto de ser máquina. El poshumanismo y el transhumanismo están hablando ya de humanidades digitales. Los hijos de nosotros, los sobrinos de nosotros, los nietos de nosotros, humanidades digitales. La primera condición de la humanidad digital no es que tengan un dispositivo, es que sus experiencias culturales están cambiando radicalmente. Nosotros teníamos el culto al libro como objeto impreso, contenedor de un libro, resultado de una heredad y una andadura en la civilización y en la palabra escrita. En las humanidades digitales, el libro objeto de la materialidad no le interesa. La palabra hablada permitía y necesitaba la memoria. La palabra impresa o la palabra manuscrita necesitaba el análisis y luego la crítica. Hoy, en educación, ¿y qué pasa con el conocimiento digital? Si ya los muchachos no necesitan un libro para estudiar, no necesitan un libro para aprender. Y hay una cosa más pavorosa. Se están dando grandes desarrollos para que se desarrollen centros en donde el factor humano del docente sea reemplazado por una inteligencia artificial que es capaz de desarrollar una misma explicación y unos mismos contenidos y unas mismas experiencias de aprendizaje con diferentes didácticas y una combinatoria de metodologías para cualquier forma de aprendizaje de los que estén en eso. El concepto de escuela está desapareciendo. Voy a decir una cosa para provocar a Ricardo y a los que están aquí que quieran participar. Los profesores de hoy están desarrollando clases para una escuela que no existe, para una humanidad cada vez diferente. El gran desfase que hay entre las humanidades digitales y la escuela presencial tradicional con el docente ahí es que hay unas humanidades que aprenden distinto y tienen unos roles distintos. Y hay libros de investigación en neurociencia, Ricardo, que los jóvenes, o esto que llaman humanidades digitales, su configuración cognitiva y neuronal, la manera como procesan, es distinta a la de nosotros. Cosas tan sencillas como pueden estudiar con música, una cosa tan básica que los profesores tradicionales no soportamos. ¿Cómo pueden leer teniendo música? ¿Cómo pueden leer incluso caminando? ¿Cómo pueden estudiar poniéndose el audífono y oyendo otra cosa? Esto que llamamos multitask, multitarea y esas cosas es lo mínimo. O sea, hay un gran discurso y una gran preocupación, y el nuevo horizonte en la educación se llama las humanidades digitales, las narrativas digitales, en donde el libro objeto. Pero vuelves al cerebro. Cuando estás diciendo eso, vuelves al cerebro. Volvemos al cerebro. Vuelves al cerebro, vuelves al ser. Entonces ahí es. Pero ya no es el cerebro enciclopédico, entrenado para buscar en un diccionario, entrenado para buscar hasta Google y leer un libro y decir delicioso, nada tan delicioso como a lo que huele un libro nuevo, pegante y tinta. Ya la contradicción, ¿no? O sea, ya las necesidades son otras. Sí. Por supuesto, el ser tiene que ser otro. Pero te quiero responder la pregunta, Ricardo. No, yo quiero ahondar en esto. Ya se habla en transhumanismo de la humanidad cyborg. Sí, pero Esta humanidad cyborg, que las primeras aplicaciones están llegando es ustedes han visto tal vez por ahí que ya hay exoesqueleto para las personas que tienen fractura en la médula, dispositivos auditivos, pero lo que se viene es desarrollo genético y de dispositivos incorporados en el cuerpo humano para lo que llaman humanidad aumentada. Yo podría ver a muchos kilómetros sin necesidad, o sea, más allá del ojo normal. Yo podría escuchar cosas que mi oído normal no podría. Yo podría aprender cantidades de cosas, un idioma en 2 o 3 días, porque mi capacidad neuronal estaría potenciada. Mira lo complejo que es eso. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, no. Yo solo estoy planteando lo que dice el transhumanismo
y hacia dónde va el sistema tecnológico. Nosotros no lo creemos, nos está colonizando, y hay prácticas culturales, experiencias de la cultura, Ricardo, como la contemplación, a que al sistema no le interesa. No hay nada más sospechoso para el sistema tecnocientífico que la contemplación. No, el sistema un tipo contemplando es un tipo peligroso para el sistema tecnocientífico. Sí, pero no lo puede evitar. Para evitarlo, es peligroso, pero no lo puede evitar. Ese es el grave problema. O sea, es la otra tendencia. Porque puede existir la otra, va a existir esa. Es la necesaria, es la que necesita el campo de la producción continua de bienes y servicios. Y la ciencia, no, pero espérate, porque es que ¿cuáles son los códigos que utilizamos para hacer esa referencia? No son los códigos mismos que ha trascendido a través de todos los tiempos para nombrar. Cuando estamos diciendo transhumanismo, estamos utilizando ¿qué? No es un lenguaje hecho por ese hombre que trata de negar la máquina. ¿Quién codifica la máquina? ¿Quién logra, si un ser humano logra, o si la ciencia misma desactiva el organismo que generó, no puede existir lo otro? O sea, yo quiero decir con esto es lo siguiente. No es negar lo que tú estás planteando como realidad, o que plantea la neurociencia como tal, no la investigación científica, sino que eso que es mecánico aparentemente, que es producto del cerebro, que es producto del ser humano, dejaría de serlo si desaparece el ser humano. No, yo voy a... Aquí se puso interesante porque ya empezaron las diferencias, Ricardo. Sí. No, es que eso es lo interesante. Además, yo te invité por eso. Mira, el sistema tecnocientífico que tú describes es el sistema tecnocientífico de hasta hace 10 años. Hoy se está alcanzando algo que se conoce en los estudios de la ciencia, de la filosofía, de la antropología contemporánea, como la singularidad tecnológica. Y es el deep learning, es decir, si hay máquinas que ya están en capacidad de programar otras máquinas, que en algún momento tuvieron la intención del ser humano, sí, pero eso no le garantiza a los próximos seres humanos que esa máquina tenga al ser humano como centro de sus intereses, ni de sus prácticas, ni de sus procesos. Por eso hay una cantidad de teóricos de la educación y de la filosofía que ya dicen, ojo, que cada vez el sistema se está volviendo más autónomo, y eso está sucediendo. Sí, eso es una preocupación. Ya. Entonces, cuando tú me describes el sistema, ese sistema causalista, bueno, aquí está la máquina, pero detrás y al final está el hombre. En algún momento nos vamos a estar nosotros. Es posible que cuando hablamos de transhumanismo, que es un lenguaje inventado, es un lenguaje del humano para nosotros describirnos lo que están haciendo una experiencia cultural nueva, que es lo que les quiero decir. Nunca en la humanidad, hasta donde tenemos registro, habíamos tenido una tecnología con capacidad de aprendizaje y de autonomía y de alcanzar singularidad. La singularidad se define como el momento en que se acelera el desarrollo de la autonomía, se cierra sobre sí mismo el sistema tecnocientífico y se viene acelerando. Por cada año de desarrollo, en el transhumanismo están diciendo que eso equivale a una década de desarrollo tecnológico. Lo que antes nos costaba 10 años, 20 años, lo estamos haciendo en un año máximo, los desarrollos. Por eso nuestros dispositivos, por eso los carros, todo lo más instrumental de la tecnología, que es lo que menos nos va a afectar, es tan obsoleto. Eso es innegable, por supuesto. O sea, la intención de la conversación no es como para decir esto que estás diciendo no sucede en mi reflexión. Sí. Lo que observo es esto, cuando de acontecer el hecho, de ya estamos en ese hecho, transitamos hacia él. Sí. ¿Cómo miras al hombre en ese caso? El ser humano, como lo entendimos con el enciclopedismo, en el humanismo, como lo entendió. No, yo no te pregunto cómo lo entendemos, sino cómo lo miras. Voy para allá, padre. Mira, la humanidad como la conocíamos está desapareciendo. Algo de humanidad va a quedar en las nuevas generaciones, pero hay una tendencia a que será una humanidad prediseñada genéticamente, que será una humanidad con realidades aumentadas dentro de su condición fisiológica y mental y cognitiva, y esa humanidad no se va a parecer a nosotros.
no se va a parecer a nosotros. Será algo, tendrá mucho de nosotros, pero tendrá radicalmente una concesión. Eso no es lo que yo creo, eso es lo que hacia donde están apuntando las investigaciones de biotecnología. El gran inversionista de esto se llama Google. Ese asistente que venden aquí a 270,000 pesos aquí en el costo es producto de lo que se considera ya transhumanismo, es decir, un asistente que sea capaz de manejarte y invadir. Maestro. La humanidad digital, ¿será que ya llegamos a lo que dijo Rodolfo Ginás, que iban a crear un computador autónomo? Es decir, al hablar de computadores hablamos de toda la tecnología esa digital, Sí. ¿no? Celulares, etcétera, etcétera. Bueno, que no fuera esclavo, que no estuviera sometido al cerebro del hombre, Así es. sino que él pudiera socializar y él pudiera ya, lo que están ustedes diciendo, ¿no? Inventar, crear, transformar, regular, sin que el hombre interviniera con su cerebro, porque el cerebro del hombre es lo más complicado que hay. Todavía, lo que acaba, cuando comenzó la conferencia lo dijo, todavía el hombre no conoce el cerebro humano. Esos grandes científicos, esos grandes no han llegado hasta allá. El cerebro humano sigue todavía dormido, es decir, sin conocerlo. Bueno, entonces ya va a concluir. Entonces, ese computador autónomo que no es esclavo, que no depende del hombre, puede socializar. Y el día en que eso llegue a suceder, que la tecnología esa socialice, dice, mierda, vamos a hacer una revolución. Vamos a disparar todos los misiles que hay en la Tierra. Se acaba la raza humana. Se acaba. Eso ni lo permita Dios. Hay que volver a Dios. Que lleguemos a ese estado, porque Sí. se acaba la raza humana. Yo sobre eso le quiero Porque ellos decir. socializan. Pues, qué bueno que me haya hecho recordar a maestro Rodolfo Ginás. Mire, la neurociencia lo está diciendo. Me están advirtiendo. Todos los procesos cognitivos del cerebro están siendo replicados en nuevos sistemas de redes neuronales digitales, pero que tienen una capacidad de aprendizaje absolutamente inconmensurable, de la que no teníamos noticias, de la que no teníamos precedentes. No existe hoy un jugador de ajedrez que le pueda ganar a cualquier máquina que ya tenga un software de ajedrez. Ya no lo hay. O sea, cosas como esa. Y quiero decir algo más. Te están planteando también, esto no va a resolver los problemas de la humanidad. Es posible que llegue un sistema que se vuelva autónomo, y esto ya está en el arte. Ricardo sabe que sí, ya esto está en la ciencia ficción. Esto ya lo trabajó Ray Bradbury, esto lo trabajó películas como La Matrix, es decir, esto, Terminator, todo esto ya está. Es decir, esta extrapolación, y esto es un cine y una narrativa audiovisual de hace 30 años, y ya lo veían venir. Hoy tenemos más certeza de que hay dispositivos que cada vez son autónomos, y vamos a ir a lo que se conoce, lo que usted llama el sistema cero. El sistema cero, según el transhumanismo, es cuando una máquina estará en capacidad de empezar a programar otras máquinas. Socializa con otras. Sí, y crear un sistema. Maestro Jesús, vuelva. Una pregunta en medio de toda esta discusión a Natael, Ricardo. Estamos precisamente en un auditorio en donde muchos de nosotros somos dados a conceptualizar. Y bueno, se han citado autores, tú nos has hablado sobre todo de esa advertencia de la ciencia. Sabemos que han habido en el mundo grandes manifestaciones de científicos que han sido incluso llevados presos por estar advirtiéndonos para callarlos, ¿cierto? Pero bueno, yo quiero que volvamos de pronto un poco a la literatura, a la crítica. Hace algunos años, para ese mundo en el cual precisamente de esa tecnología que no era tan avanzada, se pronunció Humberto Eco y otros autores a través de un texto titulado Apocalípticos e Integrados, ¿cierto? Y a mí me gustaría, en este momento, ya no estamos frente a Humberto Eco, afortunadamente no fue testigo de esto, se estuviera martirizando aún más. Estoy frente a Ricardo Vergara y frente a Natael Garay. Me gustaría saber si de pronto ustedes se aventurarían a un concepto específico para esa nueva transhumanidad de la que tú hablas. Ya no tenemos la oportunidad de ser integrados. Creo que nos queda difícil. Apocalípticos, quién sabe, pero ¿qué podría ser para las próximas generaciones? ¿Cómo podríamos llamarlas? Voy a dejar a Ricardo, porque si respondo yo me contesta. No, yo me imagino un ser diferente, simple y llanamente. O sea, si hemos vivido cientos de miles de años
y hemos avanzado en esos cientos de miles de años, también adoptándonos y adaptando las condiciones del momento. El hombre supera ese momento, o sea, él es el que inventa, él es el que genera, él es el que procesa. Así existen las máquinas. Sí, entonces si la suma, yo le preguntaría, o nos preguntaríamos aquí, pueden preguntar, no existe, cuando voy a hacer un ejemplo y me perdonan la gente creyente, me perdonan esta comparación. Cuando alguien me atosiga con el infierno y la gloria y con la presencia de Dios, entonces yo le pregunto, y si desaparece el ser humano, ¿quién nombra a Dios? Entonces es decir, ¿quién nombra las cosas? Yo lo que miro es un hombre en la contemporaneidad diferente al que conocimos, como dice Natael, al que somos hoy, y él ha de existir conjuntamente con los avances científicos necesarios, y la humanidad será otra. Desde luego que será así. Así es como lo miro. Y no dejará de existir la reflexión crítica en torno a cada fenómeno, y no dejará de existir la contemplación en torno a cada fenómeno, porque es que la contemplación no es un defecto, es lo que genera lo otro. O sea, ese concepto de creer que la contemplación es la pérdida de tiempo es un concepto equivocado en el uso, porque para poder soñar la ciencia debiste imaginarte y preguntarte, así como plantean los filósofos, como lo plantea la filosofía hace siglos, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel tendría el ser en esa sociedad futura? Es la que yo en ese campo, si tuviese aquí un científico demostrándome eso, ¿cómo ve al ser? ¿Cómo se ve él como tal ante ese sistema tecnológico? Jesús, mira, y acá nos acompaña. 5 minutos. Listo. Ricardo está hablando desde la concepción antropocéntrica que heredamos desde el humanismo. Sí. Entonces, él dice, habrá el ser que se pregunta, seguirá existiendo el ser que contempla, pero eso es porque lo que heredamos del humanismo. Sí. Y lo que yo estoy tratando de señalar es que esos intereses y experiencias culturales, esos nuevos horizontes ya no son las mismas preguntas. Es posible que no haya ningún interés en eso, sino que habrán otras cosas. Por ejemplo, en Japón ya hay escuelas en donde no se enseña a leer y a escribir a los niños, porque los dispositivos con que está montado la escuela y la lista escolar, por decirlo en modo colombiano, tienen asistentes que el niño le habla y pide que le lean una lección, y el niño solo tiene que oír y entender y interpretar eso, y cuando va a escribir hace un dictado, no necesita, y lo que le están enseñando es código fuente y desarrollo de software. No digo que eso sea lo bueno ni malo, estoy diciendo lo que ya están pasando en muchos países que ya empezaron a desarrollar un tipo de modelo educativo, ¿me entiendes? La vuelta a la oralidad no es la primera vez que la escritura se vuelva y la lectura se vuelva un oficio menor. Grandes personajes de la historia como Alejandro Magno no sabía leer y escribir. Tenía esclavos que le leían y le escribían. O sea, no tenía Siri ni tenía el asistente de Google porque no lo había. Un paréntesis. Se dice que el ser humano pierde mucho tiempo aprendiendo a leer y escribir. Y muchos no saben leer ni escribir bien. Porque es que el que inventó esa manera de escribir, el poco de signos esos, que hay que traducirlos, que hay que aprenderlos, y luego unirlos y hacer palabras y frases, ese tipo no tenía nada de inteligencia. Esos tipos que hicieron ese idioma, esos tipos eran unos tipos absurdos. Eran absurdos. Entonces los japoneses ahí tienen razón. Los japoneses tienen razón ahí. Bueno, antes de entrar en esos terrenos, porque aquí estamos en una feria internacional del libro y nos va a costar convencer a la gente de que esta heredad y esta cultura y esta tradición y estos nuevos horizontes de la Feria Internacional del Libro, le agradezco mucho su atención. Veníamos preparados para otra cosa, pero cuando vi a Ricardo dije, aquí está Coyo. Muchísimas gracias. Nos falta para hablar unas cosas. No tengan miedo que vamos a seguir.